quién es Jesús para ti. Porque de allí parte todo. De ahí parte todo. Digamos, mi mamá, ella tiene su manera de ver a Jesús. Mi mamá dice, no, es que Jesús para mí es el Dios de mis imposibles. Porque cuando ella conoció al Señor fue a causa de muchas oraciones que le hizo y el Señor le daba respuesta a situaciones que veía imposibles. Pero esa es la imagen que tiene ella. ¿Cuál es la imagen que tienes tú? Porque hay gente que tiene la imagen de que Jesús, no, Jesús era un maestro iluminado. Y no hay nada en la Biblia. Algunos son tan atrevidos y al mismo tiempo como tan poco inteligentes que dicen, no, es que Jesús era un maestro porque después de los 12 años él fue llevado por los Anunnakis, ¿es que se llaman? Y entonces y fue absorto a no sé qué planeta y allá fue donde aprendió todas las artes celestiales y luego a los 33 volvió a la tierra. Y entonces, ¿por qué la gente que vivía en su pueblo lo podía reconocer y podían decir, pero si él es carpintero de toda la vida? No, Jesús no fue de esos. Jesús fue uno que, ¿saben qué? Él se fue a las montañas del oriente, a los Himalayas, y allí con los Sherpas y con otra gente, allí aprendió toda la sabiduría oriental. No, Jesús es un sanador, pastor. Jesús es un sanador. Jesús es un buen maestro. No, eso no es Jesús. Son algunas de las cosas que hace Jesús. Enseña, sana, perdona, pero no es lo que Él es. Y de acuerdo a la concepción que tú tengas de Jesús, asimismo va a ser lo que tú puedas recibir de parte de Él, así como también lo que te puedes perder de Jesús. Porque hay muchas cosas que hemos dejado de recibir a causa de que alguien nos dijo o tenemos una imagen de cómo es Jesús. Porque existe algo que se llama la percepción. ¿Puedes decir conmigo percepción? Sí, percepción. De acuerdo al diccionario dice que percepción es la manera como interpretamos la información externa e interna que recibimos a través de nuestros sentidos, de modo que puedan tener un significado para nosotros. De eso, la percepción se elabora a través de distintos procesos sensoriales. Cuando me refiero a sensoriales, me refiero a tus sentidos: ojos, vista, gusto, olfato, ¿sí? Tacto. Ahora también un proceso simbólico. ¿Por qué? Porque organizamos los datos de las personas que vemos, los estructuramos, los interpretamos y decimos qué es lo que significa para nosotros esa persona. Y le colocamos un lugar: es una buena persona, mala persona, es una persona sonriente, es una persona feliz, vale la pena pasar tiempo con esa persona, es simpática, es agradable. Le ponemos algo simbólico allí y luego viene ese proceso afectivo en el cual nos unimos con otras personas a través de, sí, lo que podemos experimentar a través de ellos. Y así es como de alguna u otra manera vamos teniendo la percepción. ¿La qué? De quién es Él, de quién es Jesús también. Es exactamente igual, se desarrolla igual. Lo curioso es que de los discípulos de Jesús que habían caminado con Él, que en el caso de Marcos los coloca como que los discípulos llegaron después del bautismo, Juan, a diferencia de Evangelio de Juan, que los coloca llamados antes, igual que en Lucas. Bueno, el orden no importa tanto, pero sí tuvieron que haber estado antes, porque Marcos no era discípulo de Jesús. Marcos fue un discípulo más formado por Pablo, por Bernabé y por Pedro, tiempo después ya de la muerte de Jesús. Y ese discípulo que viene a formar, Marcos, que viene a escribir este capítulo, que lo pone de carreras, no empieza como Mateo. Si algunos leyeron Mateo, que yo sé, dicen, pues leemos Mateo y los 2 primeros capítulos son nombres y apellidos de genealogías larguísimas. En cambio en Marcos el profeta Isaías dijo: una voz clama en el desierto, anuncia el camino al Señor. ¡Prum! Esta voz es Juan el Bautista. Al día siguiente Jesús vino a que se bautizara. Y después de bautizarse y durante su bautizo sucede esto. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice: por esos días, diga conmigo, esos días, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos, versículo 11, y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Mira, no sé qué tan normal sea escuchar una voz desde los cielos, pero creo que no es tan normal escuchar una voz. Si uno escucha una voz desde los cielos, eso tiene que convertirse en un evento traumático positivo. Así que alguien tuvo que haber estado allí para contarle a Marcos esto, seguramente Pedro.
para contarle, y el día del bautizo de Jesús, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo como una paloma, eso fue una locura. Y aparte de eso se escuchó la voz del Padre que decía, tú eres mi Hijo amado. Fue una conversación de ellos, una afirmación sobre Jesús acerca de quién era Jesús. Así que teniendo en cuenta eso, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la muestra del amor de Dios de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para amarte, que envió a su Hijo para que te des cuenta que no estaba enviando cualquier cosa, no, estaba enviando a su Hijo. Y escúchame, su Hijo era tan importante que Marcos dice que terminado el bautizo, sale del agua, el Espíritu Santo le dice, nos vamos para el desierto, un ayuno de 40 días, y en el desierto él era tentado, y dice que los ángeles le servían a Jesús. Después de eso, Jesús va, llega a la casa de Pedro, llama a Pedro, bueno, está ahí en el orden, llega a la casa de Pedro, sana a la suegra de Pedro, y después de eso, la suegra de Pedro comienza a servir a Jesús, y después en adelante solo personas sirvieron al ministerio de Jesús. Pero antes de eso, los ángeles le servían. Es para que te des cuenta de a quién adoramos cuando venimos a la iglesia, de quién es la palabra que estamos leyendo. No estamos leyendo la historia de un simple hombre, estamos leyendo la historia del Hijo de Dios, la muestra del amor de Dios por nosotros. Marcos capítulo 9, versículo 1 al 13. Bueno, versículo 1 en adelante, no creo que los lea todos. Dice, bueno, en el capítulo 8 lo leímos, ¿verdad? Ese fue el primer verso que leímos. Yo sé que de repente no lo recuerdan, pero es el primer versículo donde Pedro lo reconoce y le dice, tú eres el Mesías. Y después de eso, entonces Jesús les dice, sí, y por eso ahí cambia la historia, porque Jesús empieza a hablar de su muerte. Va a llegar un momento, tengo que ir a Jerusalén, me van a atrapar, me van a matar, voy a sufrir, así está escrito, se tiene que cumplir. Y Pedro se las da de gran cosa, porque ya le habían dicho, tú tienes la revelación. Entonces Pedro viene y regaña a Jesús, en lo que Jesús le dice a Pedro, su discípulo, le dice, Satanás, apártate de mí, cállate, lo que me estás diciendo me puede ser ocasión de caer, así que mejor apártate. Y va a llegar un día, dice Jesús, en que voy a volver, y dice, y algunos de los que están aquí, cuento la historia porque se hila con esto, y dice, algunos de los que están aquí no morirán sin contemplar el advenimiento, la llegada del reino de Dios con poder, les añadió Jesús. ¿A qué se refería? Al tiempo del Espíritu Santo, no a su segunda venida. Así que dice, el reino de Dios con poder. Versículo 2 del capítulo 9. 6 días más tarde, esto es bien importante porque ha pasado una semana más. 6 días más tarde, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y a Juan a una montaña alta. Estaban solos y allí delante de ellos Jesús cambió de apariencia. Su ropa adquirió un color blanco y resplandeciente. Ningún lavador de la tierra habría podido lograr tanta blancura. Y aparecieron Elías y Moisés, que se pusieron a hablar con Jesús. Maestro, qué bueno que estamos aquí, exclamó Pedro. ¿Quién? Construiremos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 6. Hablaba sin saber lo que decía, ya que ¿estaba qué? Y la gente asustada dice cualquier cosa. O sea, él no sabía lo que decía, ¿okay? Así que ese era Pedro, el que decía cualquier cosa. A veces le pegaba, a veces no. Y dice, en eso una nube los cubrió y desde la nube resonó una voz que les dijo, este es mi Hijo amado, óiganlo a él. La primera vez que se escucha esa voz, en el capítulo 1, verso 9, la primera vez que se escucha esa voz es del Padre a Jesús. Es una conversación personal o una afirmación para el llamado y ministerio de Jesús.